Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es José Elías Gómez Sandoval. A continuación explicaré lo que será el informe del aguacate Hass y los indicadores de gestión. Bueno, estuve revisando básicamente en la página de lo que sería ProColombia, acceso y oportunidades para la exportación del aguacate Hass colombiano en el mercado de los Estados Unidos. Y relacioné varias situaciones, varios indicadores de gestión realmente, y uno de ellos voy a empezar y es el tiempo entre cosecha y empaque. Hay que medir pues este indicador porque el aguacate realmente pues, debe llegar fresco, hace parte de las exigencias al exportarlo, y pues el envío, ¿no? Debe contar con excelentes estándares de calidad. Recomiendan un máximo de 3 horas, entonces pues la idea es regular eso, ¿no? Que no pase de ahí. La tasa de rechazo básicamente pues permite medir cuántos cargamentos son rechazados o retenidos, y esto puede pues darse porque se encuentre alguna plaga viva o alguna situación que de pronto pues ellos hayan encontrado como defecto, ¿no? Un costo logístico por tonelada exportada, pues esto ayuda realmente a analizar si la operación es rentable o no, ¿cierto? Porcentaje de pedidos entregados a tiempo, pues esto evalúa si se está cumpliendo con lo pactado, pues en los estándares o no. El tiempo total del ciclo logístico, pues este indicador es muy bueno ya que realmente permite conocer el tiempo total desde que el aguacate se cosecha como tal hasta que llega al puerto o en este caso al país de destino. Hay un nivel de cumplimiento con el cliente internacional, y esto ayuda pues, o permite mejor medir si se le está cumpliendo al cliente en cuanto al tamaño, a calidad, a la cantidad exacta, ¿correcto? Hay una rotación del inventario exportable. Bueno, y esto nos ayuda a identificar o a conocer si el inventario se está moviendo rápidamente o regularmente, o si definitivamente se está quedando mucho tiempo guardado, ¿no? Eso también es un punto para tener en consideración. Hay un cumplimiento documental, ya en la parte de legal y demás, pues donde se evalúa si se está entregando todos los documentos requeridos para la exportación, ya que si hay algún error, esto pues se puede estar perdiendo una negociación o atrasar el envío, ¿no? A continuación vamos a describir la aplicación básicamente de un sistema de monitoreo o trazabilidad en los procesos logísticos de lo que estamos hablando. Entonces, en este caso del aguacate Hass puntualmente, para poder exportar esta fruta, pues no solo se necesita cumplir con los requisitos del país de destino, en este caso de Estados Unidos, sino también tener un buen control desde el proceso logístico donde se nace el producto, ¿no? Para esto se debe aplicar una buena trazabilidad, ¿sí? Pues básicamente es llevarle un rastro o un seguimiento al producto desde el inicio pues hasta el final. Y en este caso, pues la trazabilidad, como lo mencionaba nuestra docente, hay tres modos, ¿no? Hay tres pasos importantes: la trazabilidad hacia atrás, la trazabilidad dentro del proceso y finalmente la trazabilidad hacia adelante. Entonces vamos a explicar primero la trazabilidad hacia atrás, y es que esta consiste básicamente en que desde que proviene el aguacate, revisar de dónde proviene, si cuenta por ejemplo con que esa finca o esos terrenos estén registrados ante el ICA. Ya a partir de ahí es fundamental para indicarnos si este aguacate se puede o no se puede exportar, ¿sí? La trazabilidad del proceso, que es como el paso mediano, después de la trazabilidad en el proceso, que es básicamente cuando el aguacate ya se cosechó y se empieza a mover hasta llegar al puerto o al contenedor donde se va a realizar finalmente la exportación. Aquí realmente es importante vigilar el tiempo que se demora entre la cosecha y ese proceso de empaque, ¿sí? Porque si no, pues hay consecuencias. El aguacate puede empezar a perder frescura y demás, y por eso el indicador de tiempo entre cosecha y empaque es fundamental, es clave. Y finalmente ya sería lo que sería la trazabilidad hacia adelante. Esa trazabilidad hacia adelante lo que quiere decir o lo que significa es que cuando el aguacate ya salió como tal de Colombia, en este caso, y va en camino al comprador en otro país, bueno, puntualmente en Estados Unidos, por ejemplo, en esa parte
Lo que se puede como controlar es si el pedido llegó completo, en buen estado, si llegó a tiempo, como se había pactado. Para eso se usan indicadores como porcentajes de pedidos entregados a tiempo. Esos índices y esa tasa de rechazo en destino ayuda a controlar, por ejemplo, si el cliente es de Estados Unidos, dice que llegó con plagas o en mal estado, bueno, eso se empieza a tener en cuenta y se puede mirar en dónde ocurrió la falla, se puede mirar como el recorrido que se hizo de ese aguacate y saber qué pasó y posteriormente corregirlo, por supuesto. El siguiente punto que quiero explicar es el tema de un análisis, en este caso en análisis DOF, es donde pues vamos a encontrar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, por supuesto, del proceso. En este caso, una debilidad puede ser, por ejemplo, que pues algunas fincas, lo que inicialmente comentaba, el tema del registro en el ICA, hay algunas que no están registradas y a partir de ahí pues no están cumpliendo con el requisito mínimo, ¿no? Para poder ser exportadas. También las que sí de pronto sí están registradas en el ICA, pues algunas no cuentan con capacitaciones o no entienden muy bien el tema logístico y de exportación en algunas zonas productoras y eso obviamente les limita un poco, ¿no? El poderse expandir, ¿no? A zonas internacionales o a mercados internacionales que obviamente sería mucho más rentable. Eh, el tema también de que en algunas zonas hay demoras entre la cosecha y el empaque, lo que puede pues afectar obviamente pues la frescura y el nivel de calidad del producto. ¿Qué oportunidad, eso en cuanto a las debilidades, qué oportunidades de pronto podemos encontrar? Así como hay debilidades, también tenemos oportunidades muy interesantes. Por ejemplo, Estados Unidos abrió el mercado acá y nos dio como la oportunidad, ¿no? Para que el aguacate Hass colombiano puntualmente pues llegue a ese país, se empiece a comercializar y eso representa un gran crecimiento, por supuesto, para que podamos fortalecer la cadena logística. Así como se llegó a Estados Unidos, pues se puede llegar a otros países, por supuesto. Pero pues Estados Unidos, al ser potencia mundial, nos abre puertas a nivel internacional, incluso también a Europa, también puede ser. Las entidades como ProColombia, el Ministerio de Comercio, pues ofrecen apoyo logístico, realmente asesorías, conexiones con operadores internacionales, que me parece que pues eso es una muy buena oportunidad para seguir creciendo en el mercado. Bueno, vamos a hablar de fortalezas ahora. Considero que Colombia pues tiene rutas productoras cercanas a puertos importantes como por ejemplo Buenaventura y Cartagena. Eso facilita mucho la exportación, ¿no? Eso ya tiene un paso adelante en cuanto al tema de la exportación. ¿Qué otra fortaleza de pronto reconozco? Y es que Colombia tiene realmente buena calidad en aguacate y condiciones climáticas ideales para realmente estar produciéndolo prácticamente todo el año. Y eso nos ayuda a que no tenemos que estar esperando el tiempo perfecto o la estación perfecta para realizar el producto o empezar a hacer la siembra de ese producto, porque realmente todo el año se presta, gracias a nuestros climas, a que se pueda dar, ¿no? La cosecha. Eso ayuda a tener un muy buen flujo de producción. Y pues en este caso se inspiran de más productores para que más personas interesadas se empiecen a exportarlo, ¿no? Ya vamos a pasar al otro tema que no es tan agradable y es el tema de las amenazas. Digamos, ¿qué amenazas podemos encontrar en este producto? Pues que en otros países quizás obviamente tiene una logística mucho más desarrollada por la experiencia que tiene obviamente en el mercado ya y la antigüedad, ¿no? También básicamente una amenaza es lo que hablábamos anteriormente, el desconocimiento del proceso de exportar. No tienen en cuenta lo que es la documentación, la parte legal, entonces ahí ya sería un punto bastante débil que lo convierte en amenaza. Digamos, lugares o bodegas que pues no son como suficientemente refrigerados para mantener la frescura del aguacate, eso también puede ser una amenaza a considerar. Y lo que lleva también a algunas situaciones es algunas demoras o trámites aduaneros o portuarios. Eso también estamos ahí un poco lentos o un poco inferiores ante la competencia. Y esto nos lleva a que hice o realicé una estrategia de mejora teniendo en cuenta ese análisis del DOFA.
pues yo creo que realmente una buena idea sería como mejorar esas rutas de transporte. Eso nos ayuda obviamente eh, a minimizar tiempos desde la finca hasta los lugares donde se empaca como tal el aguacate, por supuesto. Por ejemplo, que varios productores se unan pues por supuesto al tiempo se lleven varias cosechas, ¿no? Así el proceso sería como más rápido, más económico, eso obviamente ayuda a los gastos y a facilitar un poco más ese proceso de tiempos. También se podrían hacer talleres con colaboración con el SENA o incluso el mismo ICA, ¿no? Para enseñarle a los trabajadores cómo manejar el aguacate para exportarlo, enseñarles los temas de documentación. Me parece son claves. A veces es por desconocimiento, no porque de pronto no se tenga, eh, digamos, la casa de enseñanza, sino a veces es por desconocimiento, por limitaciones incluso de los mismos productores que no, que eso lo hacen de pronto las grandes empresas, las grandes productoras y resulta que no. Pues esto nos ayuda a que todo el proceso sea mucho más organizado, se empiecen a reducir los errores, se aproveche obviamente la mejora de oportunidad que hay con Estados Unidos, que realmente es una puerta gigante a nivel mundial. Bueno, a continuación, en el siguiente punto, nos solicita que hagamos como un punto de comparación con otros productos agrícolas frente al aguacate Hass. ¿Cómo se maneja esa logística, no? En este caso manejé tres, en este caso el producto del banano, la piña y el mango. Vamos a ver cómo es el proceso de logística. Por ejemplo, con el banano, el proceso de logística empieza exportándose desde el Magdalena. Los indicadores son básicamente alto cumplimiento en pedidos, tasa de rechazo baja y costos por tonelada estables. En cuanto a la piña, pues la logística se exporta principalmente desde Santander. De hecho, estoy en Santander y pues aquí es muy común el tema de la piña. ¿Cuáles son esas mejoras que podemos rescatar de ese proceso logístico? De ese indicador sería la alta rotación de producto y el buen manejo por cosecha que se le da, ¿cierto? El otro producto que coloqué es el mango, exportado obviamente desde regiones como Magdalena, el Bolívar. ¿Y qué se les rescata de allí? Pues que tienen un buen nivel de trazabilidad y costos logísticos variables. Entonces, partiendo de ahí, ¿sí? La exportación del aguacate como tal, el aguacate Hass puntualmente, ¿no? En otros países de Latinoamérica, vamos a revisar cómo es el manejo, por ejemplo, con México. México tranquilamente es el mayor exportador del mundo del aguacate Hass. Tiene buenas vías, transportes eficientes, centros de acoplo obviamente cerca de la producción. Eso les da todos los puntos más favorables para que sean pioneros y líderes ante ese tipo de comercio. Perú también es un país que exporta con menos transbordos y mejora obviamente los tiempos hacia Estados Unidos por sus vías internas mucho más organizadas, y eso que están mucho más lejos que nosotros. Pero lo que es la organización en las vías termina siendo fundamental para poder obviamente disminuir retrasos en el envío. Chile también tiene, por ejemplo, experiencia exportando a Europa, a Estados Unidos, incluso a Australia, con estándares de calidad muchísimo superiores, mucho más altos comparados con nosotros, y el cumplimiento riguroso. Entonces, partiendo de ahí, la logística del aguacate como tal, por ejemplo en México, se puede ver que tiene rutas muy organizadas, exporta todo el año, salen rápidos y pocos rechazos realmente se ven en ese tema. Y obviamente la experiencia. Por ejemplo, frente a nosotros, pues Colombia todavía no tiene digamos, esa experiencia. Hay demoras aún y menos experiencia obviamente exportando. Perú, ¿cuál es esa logística del aguacate con Perú? Exportan a muchos países, usan buena refrigeración, tienen los documentos requeridos, controlan a tiempo desde la cosecha hasta la exportación. O sea, realmente, pues frente a Colombia a veces se demora un montón el transporte y falta de documentación completa. Realmente nos ponen en desventaja. Chile, por ejemplo, tiene todo bien planificado, mandan mercados y exigentes, pues por ejemplo como Europa, Australia, como anteriormente lo había mencionado, y trabajan mucho más en la calidad, cumplen con todas las normas, son muy rigurosos. Y obviamente en Colombia pues algunos no tienen trazabilidad clara, procesos estandarizados que obviamente no, por el mismo desconocimiento.
Acá hay unas oportunidades de mejora para Colombia, partiendo de todo lo que se mencionó, basados en lo que se hace bien en otros países. Por ejemplo, lo que es México y Perú llegan más rápido a destinos. Obviamente, pues en Colombia eso se puede mejorar, se puede trabajar, se puede mejorar en la ruta, se puede reducir transbordos y aumentar el uso de transportes refrigerados desde la finca. Mejora de trazabilidad en cumplimientos documentales. Pues, por ejemplo, Chile exporta a países muy exigentes gracias a que tiene todos los papeles, toda la documentación lista, tiene una buena trazabilidad y control. Pues Colombia puede aprender un poco de ese nivel de organización y aplicarlo. Consolidar con, digamos, centros logísticos regionales. Por ejemplo, México tiene centros de acopio muy buenos donde se agrupa la carga para salir más organizada. Colombia tiene muchas veces más productor, pues, que realmente no, digamos, lo envía por separado, lo que aumenta los costos y el desorden, ¿no? Realmente no es muy bien estructurado y eso nos debilita un poco la situación. Por ejemplo, eh, capacitar más a los productores en manejo de las cosechas o el post cosechas. Básicamente, pues ese es el éxito que tiene Perú, el éxito que tiene Chile, el mismo México también, porque tienen o le dan un buen manejo al producto desde que se cosecha. En Colombia realmente no, todavía hay productores que no tienen formación con eso y por eso se puede perder un poco la calidad, incluso contratos importantes, ¿no? Realicé un plan de mejora en base a lo anteriormente mencionado y pues vamos a revisar varias áreas o diferentes áreas, en este caso el del aprovisionamiento, y es cuál es el plan de acción o mejora. Realmente hacer una hoja, para mí, a mi parecer, ¿no? Digamos, en el proceso sería tomar una hojita sencilla donde los recolectores anoten la hora exacta de cosecha y cuándo se está entregando al empaque, para medir bien el tiempo entre la cosecha y el empaque, ¿sí? Esos son datos importantes, indicadores que manualmente que no se requiere ningún conocimiento, algo muy puntual. ¿Quién es el responsable de que realiza eso? Pues obviamente los auxiliares logísticos o los mismos recolectores, ¿no? La parte operativa, llamémosle así. El tiempo, bueno, 2 días. Me parece que no se tardaría más en realizar cada 2 días ese dato exacto. Nos ayuda mucho porque, pues hombre, con una hoja, un Excel, un celular, tenemos la herramienta a la mano para hacerlo. No se requiere de ninguna situación de otro mundo. Por ejemplo, otra área donde se puede realizar ese proceso es el almacenaje. Se coloca un termómetro, ¿cierto? En donde se encuentran los aguacates, o donde se guardan básicamente, antes del envío. Ahí se empieza a controlar la temperatura y mejorar el indicador de rechazo por calidad. Allá empezamos a ganar un punto a favor. ¿Quién es el responsable de esto? Por supuesto, el supervisor de calidad, que controle ese tema. El tiempo realmente, la idea es hacerlo todos los días. Y el recurso, pues el mismo termómetro digital o sensores simples que pueden ayudar a controlar esa temperatura. Finalmente, la distribución. Me parece que es un área fundamental donde podemos estar fortaleciéndola. ¿Cómo? Anotando, por ejemplo, en un formato si los pedidos llegaron a tiempo, si llegaron tarde, si llegaron incompletos y quién transportó, ¿cierto? A detectar de dónde sale la falencia. ¿Quién es el responsable? Bueno, eso nos puede echar una mano. Primero tiene que ser dirigido por el coordinador de transporte, pero digo, ¿quién nos puede echar una mano? El mismo conductor. Por ejemplo, desde el conductor en adelante. El tiempo después de cada envío es evidente, pues para ver cómo nos fue desde el punto de salida al punto de llegada. Y qué se debe usar, qué recursos se pueden usar, pues aparte el aviso del conductor, formatos físicos o digitales que nos pueden apoyar obviamente en ese indicador. Entonces finalmente así cerramos este proceso, este resumen de indicadores, puntualmente con el aguacate Hass, haciendo una comparativa de varios países con los respectivos procedimientos de cada uno de ellos también, qué podemos rescatar o adaptar y qué procesos de mejora encontré. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.